o algo así. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes, estimadísima compañerada. Mi nombre es Julián Fradebó. Es un placer tomar contacto con todos ustedes en esto que se llama La Lengua que nos salva, que es una propuesta, una invitación de Hijos Regional Paraná para generar de una u otra manera un encuentro, un ámbito colectivo de reflexión, de conversación, para atravesar la pandemia, para atravesar cada uno de estos días y esta situación tan particular. Hoy tenemos el inmenso placer de poder conversar, compartir este rato con Gladys Martínez, nuestra queridísima Gladys Martínez. Ella es trabajadora social, docente, investigadora. Es autora de un libro maravilloso que se llama Política y Felicidad, análisis fragmentario de una versión sobre lo imposible. Y con Gladys hemos compartido más de una batalla y más de una investigación. Ella fue parte de un grupo que realizó una investigación en Entre Ríos, en Paraná, que terminó consolidándose, cristalizándose en una ley de derecho a la identidad de origen, y me parece que es más que válida en la presentación acompañarla con esta mención. Gladys está con nosotros entonces para compartir esta conversación, y también está con nosotros Diego Stulwar, con quien compartimos una amistad que él no sabe, pero como he leído su libro y leo lo que va publicando, siento que hemos conversado más de una vez, porque incluso los conceptos son de muchísima cercanía, muy amigables con las inquietudes e interrogantes de cualquier persona que milita e intenta que lo que hagamos tenga algún sentido. Así que bueno, desde ese lugar compartir con Diego esta conversación, para mí en lo personal y para el conjunto de hijos, es más que importante, porque en su último libro, en el libro de la ofensiva de lo sensible, es que hemos inspirado, si se quiere, este ciclo de conversaciones. Para concluir con la presentación, con el arranque, contarles que la primera conversa la hicimos con Sabri Ullino Valenzuela Negro, junto a Vero Streicher, y moderada por Pampi, por nuestra compañera Nadia Grandón. Esta conversación está aquí en el Facebook de Hijos Regional Paraná, y se las sugiero, se las recomiendo, porque es un aporte también en línea con lo que estamos hoy por conversar, en perspectiva, entonces, el primer encuentro, aquel de la lengua que nos salva, que pretende nada más y nada menos que encontrarnos y poder conversar un poco. Mi rol, el de moderador en esta conversación, es algo inaudito para mí, así que pido disculpas de antemano, pero voy a tratar de no alargar las intervenciones en la moderación y poder pasar entonces a aprovechar al máximo a nuestros conversadores, a nuestra conversadora Gladys y a Diego. Y para arrancar, saludarlos a ambos. ¿Cómo están, Gladys, Diego? Tomando unos mates, acá muy bien, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo te va, Gladys? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Julián? Bien. Acá. Bueno, bien. Con estas modalidades nuevas, ¿no? De Claro. conversar. Sí. Bueno, la propuesta del ciclo La Lengua que nos salva, que la compañerada de Hijos intentó no perder el lugar erótico que tiene la política también, en esta referencia a la lengua que no sabemos bien si está hecha en el sentido lingüístico o erótico de la lengua, pero arranquemos por donde quiera, Gladys, porque la idea sería que con 15 minutos más o menos podamos plantear, desarrollar algunas ideas sobre las que venís trabajando, investigando o enseñando incluso, y luego lo puede hacer Diego, y después pelotear un poco entre ustedes, para luego sí pasar a la conversación con quienes están participando, siguiendo en vivo por el Facebook de Hijos esta conversación.
Bueno, yo por una cuestión de mis nervios, voy a leer lo que escribí para ser lo más ordenada posible. La lengua que nos salva, conversaciones sobre lo posible. Andrés Rivera, en la novela La revolución es un sueño eterno, tiene como protagonista a Juan José Castelli, aquel que fue nombrado la voz de la revolución. Él, justamente él, tiene un tumor que le está pudriendo la lengua, dice Rivera, y agrega, Castelli, que mira la pila de hojas en blanco que yace en el pupitre de su asiento de escolar, sabe ahora que habló por los que no lo escucharon, y por los otros que no conoció, y que murieron por haberlo escuchado. Castelli sabe ahora que el poder no se deshace con un desplante de orillero, y que los sueños que omiten la sangre son de inacible belleza. Me conmueve esta frase, este fragmento, que guarda una trágica verdad y que a la vez también puede quizás mostrar cierta reversibilidad. Cuando escribí la tesis Política y Felicidad, análisis fragmentario de una versión sobre lo imposible, el título era Una versión sobre el deseo. A lo que mi director me dijo, si es el deseo, entonces es una versión sobre lo imposible, porque el deseo es imposible, ¿no? Y lidié hasta el último capítulo con esa palabra, con la que venía lidiando hace rato y sin poder sacármela de encima. Recuerdo un desencuentro con Mercedes de Justo cuando presentó su libro Los amores son siempre imposibles. Debe haber sido a comienzos de los 90, pero como en el Mayo francés una de las consignas fue seamos realistas, pidamos lo imposible, ergo es más progresista lo imposible que lo posible, he pensado todo este tiempo. Años discutiendo en grupos de psicoanálisis sobre si lo imposible está prohibido. ¿Por qué si ya es imposible, además tiene que estar prohibido? ¿Para qué me van a prohibir ir a la luna si es imposible para mí ir a la luna? Hoy, para este punto, en particular al que no me referiré, creo que es un núcleo duro de una manera de entender y formalizar el deseo, el placer y el incesto desde una masculinidad o desde lo masculino. En ese tránsito de la tesis, libro, Política y Felicidad, realicé un recorrido histórico de lo posible a lo imposible. Me encanta lo que el viejo Aristóteles dice sobre la deliberación. Se delibera sobre lo que puede ser de otra manera, sobre lo que se desconoce su desenlace, sobre lo posible. Y eso es la política, que a la vez es un saber práctico, como la economía, y es distinto a los saberes teóricos, que tratan de lo que siempre es igual, sobre lo que no puede ser de otra manera, sobre lo imposible. Pero esto fue dicho 4 siglos, 5 siglos antes de que el cristianismo retomara el bien en sí platónico, imposible de conocer, y se creara un Dios también imposible de conocer, concentrador de todo el bien. En los siglos XVII hubo 2 filósofos, por lo menos muy importantes, Hobbes y Spinoza. Nuestro modelo de Estado, sus instituciones y los modelos de desear tienen más que ver con la propuesta del primero. Quizás muchos lo conocemos al autor de Leviatán por esa frase que recordarán los más viejos como yo, siempre usaba Mariano Grondona o Bernardo Neustadt en las noches de televisión de los años 80 y 90. El hombre es el lobo del hombre. Esa frase es la habilitación perfecta para que el Estado constriña, reprima, sublime las pasiones y solo queden algunas en el ámbito de lo privado, familiar y limitadas en el ámbito de lo público. Pero pensar que el Estado, su creación, su fundación y sus instituciones no tienen nada que ver con el deseo individual, al que le consulto al psicoanalista para que me diga si sabe de qué carajo se trata y si es que verdaderamente deseo algo, me parece que no es del todo inocente en nuestras prácticas y en nuestras vidas. También propuse pensar que el mejor alumno de Leviatán o su introducción subjetiva concomitante al Estado moderno y sus instituciones es la neurosis obsesiva, dado que el milagro de la represión de las pulsiones equivale a la expulsión relativa del estado de naturaleza o de guerra en el ámbito de lo público.
Si el hombre antes del Estado moderno se movía por apetito o aversión a los objetos, el hombre artificial o la subjetividad neurótica obsesiva será la que haya logrado una normalización mediante una aversión suficiente para moverse socialmente de tal modo que parezca no rivalizar con el ciudadano, como si no deseara nada. El deseo es inconsciente, nos causa, pero poco sabemos de él. El bien y el deseo, que es su equivalente, es imposible de conocer, ergo, imposible de satisfacer. La propia aversión que se obtiene nos retira tanto que logra desapasionarnos o el cese al fuego, o como dice el propio Freud, una manera del holocausto de la propia vida, un conflicto interno que se vive individualmente. Así, la imposibilidad y la insatisfacción quedarán como reglas propias del deseo. Castelli murió a los 48 años, Spinoza a los 44 y Hobbes a los 91. ¿Es que lo posible, lo revolucionario, muere más rápido? ¿Los revolucionarios lo joven? Hay una respuesta inmediata en el propio Aristóteles que dice que la verdadera felicidad está en lo quieto, en la contemplación, en lo siempre igual. Porque la política, que trata sobre lo posible, lo que puede ser de otra manera, a través del placer de la lengua que nos salva, de la deliberación, se produce en agitación, en movimiento, y cuando el movimiento se acelera demasiado puede provocar confusión, guerra y por ende la muerte. La lengua que nos salva puede ser la lengua que nos envenena, como en El nombre de la rosa. Eduardo Rinesi siempre dice que hay comedia cuando ríen los hijos, y hay tragedia cuando lo hacen los muertos, los viejos. La comedia, dice él, es el triunfo de los jóvenes sobre los padres. De lo contrario, estamos ante la tragedia. El 24 de marzo de 1976 tenía 11 años de edad. Empezaba sexto grado en la única escuela primaria de Aldea Valle María, la de las siervas del Espíritu Santo. Pertenezco a esa incómoda generación en que era muy joven para ser madre de hijos, muy vieja para ser hija. Fui abrazada en la universidad pública y estatal como la primera generación de ingresantes en democracia y participé de una enseñanza que se esforzaba por transmitir la importancia de la formación de cuadros políticos y docentes para ocupar el Estado y todas sus instituciones y transformarlos según la verdad de los de abajo y concluir así el legado de la generación que nos había precedido. Pero como dice un importante filósofo que hace poco tiempo dejó de ser presidente de los argentinos, pasaron cosas. A esa frágil democracia la habitamos abajo con territorio, militancia social y deliberación política y organización comunitaria. Y luego empezamos a habitar al Estado y a sus instituciones, entre ellas a la universidad. Pero los supuestos liderazgos y éxitos, que lo digo entre comillas, atentan, o a veces parece que atentan contra los lazos sociales y las construcciones colectivas. Los liderazgos parecen ser parientes de los caudillismos y los éxitos de los gerentismos y de los emprendedurismos. Una cita del libro de Diego Tapián, Spinoza, Filosofía Terrena, dice: en tanto Maquiavelo procura inspirar en la historia el deseo de sus lectores, la operación espinosista sobre el texto bíblico procura, en cierto modo, desvanecer la pesadilla de todas las generaciones muertas que oprime el cerebro de los vivos. En el último capítulo de mi tesis libro, uno que no estaba incluido de entrada, pero que lo agregué para que quede un poco más pum para arriba, es dedicado a Spinoza. Tiene como figura a las mujeres y el título es Lo que puede ser de otra manera, y su primer subtítulo, Una lógica de lo posible. ¿Qué significa lo imposible para Spinoza? Se trata de un negativo absoluto, porque es aquello que no puede existir en una esencia determinada, y en caso de que exista, produce autodestrucción, es decir, que lo imposible es aquello que disminuye o destruye la conservación. Por lo que podemos decir que lo imposible se hace existencia cuando se hace existencia la tiranía y la muerte. Y es imposible justamente en tanto los seres vivos no participan en nada que tenga que ver con la muerte hasta que no estén muertos. Un hombre libre, escribirá Spinoza, en nada piensa menos que en la muerte, sino en la vida.
Así lo imposible en el es el desconocimiento. Así lo imposible es el conocimiento sin causa. Es la vista de los efectos, el engaño teológico político que no quiere ver las causas. Para finalizar, quiero decir que no encuentro palabras para agradecer haber sido honrada con esta invitación que me hiciera hijos. Admiro a estos hijos y a sus padres, estos hijos que transmiten la potencia de no achicarse frente a lo que se hace ver a través del poder como imposible. Es un orgullo y un honor, una alegría inconmensurable estar acá. Los quiero mucho. Bueno, eso tenía para decir. Qué bueno, Gladys. Bueno, muy arriba el arranque ahí, entonces, de la conversación. Gracias, Gladys, por este aporte inicial, este puntapié inicial, conversando sobre lo posible, elementos más que contundentes ahí conceptualmente para arrancar. Y mi presentación de Diego fue demasiado confianzuda, no dije que Diego es politólogo, coordinador de grupos de filosofía y política, es integrante del blog Lobo Suelto, de muy recomendada lectura, y es autor de La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político, trabajo del que se valió este ciclo para entonces inspirarse y arrancar. Diego, arranquemos entonces en tu parte, por donde vos quieras, en diálogo o no con Gladys. Me parece que va por ahí, ¿no? Ahí está sin micrófono, Diego. Ahí está. Perdón, lo cerré para escuchar mejor a Gladys y después me olvidé de encenderlo. Bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación. Lamento mucho no conocer el libro de Gladys, tengo muchas ganas de leerlo, sobre todo a partir de haberla escuchado. Después, por favor, hablemos un poquito a ver cómo lo puedo conseguir, si está en librerías, bueno, ya veremos ese punto. Yo había pensado algunas cosas para decir, poquitas, para la introducción, pero tanto la sugerencia de que la lengua no es solamente la lengua con la que se habla, sino que hay una dimensión erótica vinculada al cuerpo que hizo Julián al comienzo. Como después toda esta reflexión sobre lo posible y lo imposible que Gladys introdujo después, que incluye la mención de Spinoza y de Maquiavelo, que son dos nombres que a mí siempre me parece que no son neutrales. No solamente en la biografía de los que hemos pasado por una lectura fuerte de esos autores, sino también porque en una época tan, ¿cómo llamarla? Tan indigna en el sentido de que se separa deseo de posibilidad, en el que se separa deseo de realismo, la política, el proyecto es la destrucción de la política. Y me parece que, por lo menos para nosotros, yo disfruto mucho cuando escucho hablar de Platón, de Aristóteles, porque son clásicos que siempre abren algo, pero digamos, si agarrásemos el siglo XX, digamos, la experiencia más cercana a nosotros, no es posible hablar de política sin hablar de revolución. Aún si fuera para decir, como se dice, que la revolución ya no es posible, de todas maneras no es posible, creo yo, no es posible asumir la cuestión de la política sin pensar ese asunto, porque la política, digamos, si la pensamos como la teoría de la ciudad o como lo que nos compete a todos, es un procedimiento que formaliza luchas sociales. Y me parece a mí que una definición de la política que no parta de ahí, que no pueda recobrar, ya digo, los nombres de Spinoza, los nombres de Maquiavelo, pero también la historia de las revoluciones del siglo XX, por más críticamente que sea esa reapropiación, corre serios riesgos de participar de la indignidad de la época y de participar de una despolitización generalizada. Bueno, a ver, voy a intentar ceñirme a lo que yo había pensado un poco para ir viendo cómo construimos este diálogo con Gladys y con todos los que se sumen al diálogo. Lo primero que quería decir es algo sobre la invitación misma. Estamos en un momento, o sea, hace un par de meses, con la pandemia, con la cuarentena, en la que hablan algunas personas que son los que van tomando decisiones y se comunican. Después aparece un segundo nivel de la comunicación en la que todos participamos, que es el periodismo, los diversos periodismos, los canallas y los no canallas. Y después aparecen las redes sociales, ¿no? En las que hay de todo. Por ejemplo, este espacio,
que son espacios que yo creo que son espacios de organización, no son solamente espacios de comunicación, donde nos vamos aclarando algunas ideas necesarias porque probablemente sea preciso actuar y sea preciso actuar en un tiempo no indefinidamente largo. Y cuando digo actuar, digo sincronizar manera de sentir, de pensar y hacer sentir una cierta fuerza, una cierta dirección. Digo esto porque estos días lo único que se escapa a esta situación en la que los que deciden comunican por televisión, los periodistas de distinto tipo hacen su papel después y las redes sociales reaccionan. Hay una cuarta forma de participación, que es los llamados anti-cuarentena, que sí ocupan la calle, que sí tienen diversas maneras, desde los ruidazos y los cacerolazos, hasta salir con los autos y banderazos, hasta hacer movilizaciones, tanto contra la cuarentena, cuando la interpretan como una especie de comunismo a la Venezuela y Cuba, etcétera, como ante el caso Vicentín, cuando el presidente utiliza la palabra expropiación y ellos responden contra en defensa de la propiedad privada. Y cada semana los vemos más agresivos, los vemos tomando una iniciativa más decidida, y aunque sea un grupo relativamente pequeño, aunque podamos suponer que no es mayoritario, tenemos la experiencia de la 125, tenemos una experiencia, una derecha movilizada y agresiva. Entonces me parece que es imposible mantener una reflexión en este momento sin tener en cuenta que a la atención de la crisis y de la pandemia se suma la atención de esta lucha política. Entonces, esto primero, el agradecimiento por un espacio que yo creo que es a la larga un espacio de organización en un momento muy concreto. La segunda cuestión sería, ceñirme a hacer un párrafo por cada uno de los puntos que la invitación proponía. La idea de la pandemia, del lazo social y de lo posible. Intento ser más o menos rápido y hacer 3 párrafos y después tener el espacio para conversar lo que sea necesario. La pandemia. La pandemia ligada a la cuarentena me parece a mí que es la experiencia de la interrupción de una serie de automatismos, no de todos, justamente la experiencia de la interrupción de automatismos, me parece a mí que es lo más fuerte que estamos viviendo hace unos meses, es un encabalgamiento de una crisis sanitaria con una crisis del capitalismo. Esta interrupción de los automatismos me hace pensar a mí 2 cosas que les propongo. La primera es el mito de que el neoliberalismo es un conjunto de automatismos financieros, comunicacionales e informacionales. Esta dominación, que no sería dominación por ser automática, por el hecho de que nosotros participamos de esos automatismos voluntariamente, por esta extrema naturalización del mando del mercado, en momentos como estos, donde hay cierta interrupción de los sincronismos, de las coordinaciones, de los automatismos, tenemos la posibilidad primero de entrar en lo que podríamos llamar el potencial cognitivo de la crisis, lo que podemos ver, pensar y preguntar en los momentos en donde hay cierta interrupción. Me parece que una cosa que podemos hoy ver y preguntar en este momento de cierta interrupción es hasta qué punto elegimos o no elegimos ciertos automatismos. Yo pienso que el automatismo principal que podemos cuestionar en este momento es que la reproducción del capital garantice o viabilice la reproducción de la vida. Me parece que esa comprensión automática de que vivir es vivir neoliberalmente, de que la economía es economía neoliberal, de que el lenguaje es el lenguaje de los neoliberales, de que la salud de una sociedad la dan los bancos y las empresas, hoy puede ser interrogada. No porque haya aparecido el Ejército Rojo o la clase trabajadora organizada o un sujeto político que tal vez hemos esperado décadas y décadas, sino a partir de una contingencia, de un virus, de una crisis del capitalismo, de una carga de violencia, por un lado, y por otro lado de advertir, y esto nos liga con la cuestión del lazo social, de advertir un nuevo protagonismo que viene del lado de lo comunitario, de lo público, de los cuidados, de la centralidad que tiene todo lo que está vinculado a la salud, de la preocupación por cómo vamos a constituir una convivencia, y tengo toda la impresión que cuando uno advierte esta situación, cuando uno advierte que lo que está en discusión es qué se interrumpe y qué no se interrumpe, lo que está en discusión es qué automatismos son aceptables y cuáles no, cuando lo que está en discusión es si realmente es tan automática la dominación y si, en definitiva, al ser dominación, no nos corresponde volver a mirarla de frente, no como automatismo, sino como estrategia que debe ser respondida. Si al verlo así no entramos de lleno en el problema de la coyuntura política nacional, regional y global, que en sus 3 dimensiones presenta la pregunta de qué cosa es hoy el Estado. ¿Qué cosa es hoy el Estado? Hoy hay un consenso general de que el Estado tiene que cumplir una función normalizadora en la crisis, o estabilizadora o protectora en la crisis, y a mí me da la impresión de que ese consenso esconde
un antagonismo feroz, un antagonismo violento, un antagonismo explosivo, entre quienes identifican al Estado como una zona de garantía del lazo social neoliberal, que solamente es no, entre lo que yo nombré como la preocupación por la salud, los cuidados, lo público y una larga historia de movimientos populares, de movimientos sociales que vienen protagonizando en el continente un conjunto de saberes y un conjunto de inquietudes a las que hoy yo creo la crisis da lugar. Tengo toda la impresión entonces de que hay, por lo menos esa disputa tiene dos momentos que hay que pensar muy a fondo. El primero es el lenguaje, que insisto, me parece que tiene todo que ver con el lazo social, el lenguaje. ¿Qué quieren decir los neoliberales cuando le contestan al presidente de la Nación? Que en la actualidad lo que está en juego es la economía y no solo la salud y la vida. El presidente dijo, lo que está en juego acá priorizamos es la salud y la vida, y la derecha neoliberal responde, lo que es importante también es la economía. Bueno, me parece que tiene razón la derecha neoliberal cuando asume una posición materialista y dice que lo que está en juego es la economía, pero hay un problema de lenguaje. ¿Qué entendemos por economía? Ellos entienden por economía la preponderancia de las reglas del neoliberalismo sobre la vida. Yo creo que es necesario pensar, recuperar la idea de economía de otra manera, poniendo en el centro lo que ya dije, lo público, lo comunitario, el problema de los cuidados, el problema del lazo social. Hay una historia riquísima, insisto, en el movimiento de derechos humanos, en el movimiento de los feminismos, en movimientos piqueteros, en movimientos del trabajo precario. Ya tenemos movimientos indígenas populares. Hay mucha trama de saber posible a reorganizar para disputar y discutir ese monopolio del léxico que tienen los neoliberales cuando nos explican qué cosa es economía y qué cosa es lo material. Bueno, finalmente me parece que hay una disputa por la temporalidad, que yo un poco la anuncié. Estamos ante un tiempo de excepción que tiene que terminarse más o menos rápido, devolviéndonos a la normalidad, o más bien el conjunto de interrupciones que estamos viviendo abre la posibilidad de imaginar un tiempo nuevo, donde haya una cierta independencia entre reproducción de la vida y reproducción del capital. Esta disputa por el tiempo me parece fundamental. ¿Tiempo de excepción o nuevo tiempo? Un tiempo corto en el que se pueden hacer algunas cosas, se admite más presencia del Estado, etcétera, o una nueva fuerza. Una nueva fuerza que, por supuesto, debe existir, disputará abiertamente los sentidos y seguramente no se conformará con la idea de un Estado neoliberal, de un Estado neoliberal keynesiano. Deberá también pensar o deberá poner en juego qué instituciones, qué regulaciones, qué economía. Terminaría con una discusión entonces sobre lo posible. ¿Qué cosa es lo posible? En este punto, que el título ya se sugería como central, que Gladys lo vinculaba a lo imposible, tengo toda la impresión de que tenemos dos imágenes ante nosotros para elegir. Hay una en la que el todo está dado. El todo está dado. El todo está dado quiere decir que la política se vuelve espacialidad. Sabemos quiénes somos, conocemos los términos, conocemos los intereses, conocemos las posibilidades, se trata de elegir. Y hay otra posibilidad en la que el todo está abierto, el todo no está dado. Que el todo está abierto quiere decir que no habrá totalizaciones sin creación, que no habrá totalizaciones sin conflicto en un sentido fuerte. Me parece que solamente desde el punto de vista de una recuperación del tiempo, como todo abierto, es que es posible crear posibles. Porque el problema de los posibles, ¿cuál es? ¿Es el posible del posibilismo que se adapta a un realismo indigno o es el posible que se puede crear? La idea de crear posibles me parece fundamental. Y me parece que Gladys acierta, está muy vinculada a la cuestión del deseo. Cuando Maquiavelo, digamos, llamaba a enseñarle a un pueblo desunido cuáles son los secretos del poder que permite a través de la política construir un proyecto histórico nuevo o un Estado nuevo, estaba de alguna manera reabriendo un todo aparentemente cerrado, convocando una tarea nueva, creando instituciones para eso, creando posibles, digamos así, ¿no? Por lo tanto, cierro con esta reflexión. No me parece que sea para nosotros aceptable la mera gestión de la crisis, la mera gestión de la pandemia, la mera gestión de una subsunción a un capitalismo global en crisis. Pienso que la crisis nos tiene que vincular con la apertura, y la apertura con la creación de nuevos posibles. Esto me parece que tiene un aspecto complicado,
si quieren ustedes, un aspecto que está vinculado a lo bélico. Porque los llamados automatismos neoliberales son actos de guerra. Son actos de guerra, que nosotros vivimos como automatismos. Vivimos como si las finanzas, la información, la comunicación fuera un devenir natural. Como si las subjetividades fascistas hoy en América Latina, los Bolsonaro, los Trump, no fueran subjetivaciones que permiten que estos automatismos sigan atravesando, destruyendo la democracia, destruyendo la capacidad de los sectores populares de tomar decisiones, de evaluar la realidad y decir qué es posible o no es posible. Bueno, un poco caótico, no llegué a escribir y a leer como hizo Gladys prolijamente, pero me gustaría que estas imágenes que un poco torpemente les propuse entren de alguna manera en la conversación, si les parece. Brillante, Diego, muchísimas gracias. Ahí está entonces un aporte incisivo a la conversación. Lo planteaba Gladys también con respecto a las herramientas conceptuales para poder pensarnos hoy. Yo pensaba un poco en el tiempo que decías, Diego, y qué pasó con Chile acá inmediatamente, con Bolivia inmediatamente, situaciones que nosotros la veníamos siguiendo muy de cerca y que pareciera que se las deglutió este otro tiempo, el tiempo ahora en el que estamos. Pongo esos dos ejemplos porque podrían ser otros, quizás pienso en dos realidades cercanas que movían toda la estantería y que uno puede pensar entonces en este otro tiempo en el que estamos. Y a la vez, siguiendo ahí en la línea, en la cuestión del tiempo, pareciera de otra vida o de algún libro de historia ese tiempo cercano de una Latinoamérica unida y caminando juntos en un proceso de institucionalización, incluso de esos lazos de solidaridad, y hoy esa posibilidad, no solo que aquellos intentos parecen de la historia y no tan cercanos, sino que la posibilidad hoy parece muy, muy distante, ¿no? Tiro como, si quieren pelotear un poco en esta parte o por donde ustedes quieran. Yo medio que tomaría el guante y lo convertiría en una pregunta a Gladys. No sé si se puede. Digo lo mío y hago una pregunta y vamos armando la conversación. Chile, Bolivia, Brasil. La irrupción de un neofascismo en América Latina, golpista, que lo que intenta es resolver la cuestión de la emergencia de nuevas subjetividades en torno a una subjetivación ultracapitalista, un tipo de fascismo bien neoliberal, para nada alternativo al neoliberalismo, que intenta suprimir un espacio de apertura y de invención. Creo que de un lado podríamos vincular esto con algo que ya nos ocurrió a comienzos de la década de los 70, ¿no? Con el cierre del proceso de las organizaciones revolucionarias en América Latina después de la Revolución Cubana y la respuesta político-militar reaccionaria que yo diría nos introdujo en un nuevo tiempo, que es el tiempo neoliberal específicamente, ¿no? La derrota revolucionaria y la aparición de los terrorismos de Estado y los neofascismos es una maniobra temporalizadora. Nos reintroduce en el tiempo de la lógica de capital como único tiempo posible y aniquila el tiempo que la Revolución Cubana había planteado de una nueva humanidad. La posibilidad de que más allá de la ley del valor hubiese otro vínculo. Eso quedó cerrado. Los gobiernos progresistas de la región no reabrieron el tema, pero sí fueron sensibles o fueron más sensibles a la participación de nuevas subjetivaciones de abajo. Mi impresión es que es necesario evaluar qué teoría política y qué temporalidad traen estos movimientos populares por abajo y qué nuevas formas de gobiernos, de representación, sí puedan reabrir este problema de un nuevo tiempo que viene desde abajo y que desde arriba se entiende no por parte de los gobiernos progresistas que no llegan a abrirlo, sino por las subjetivaciones fascistas, que dan respuestas ultra reaccionarias a desafíos que los gobiernos progresistas, que no son tan desafiantes, quiero decir, ¿no? Como para recibir semejante respuesta. Me parece que semejante respuesta es al peligro de que el movimiento popular reabra el problema de la temporalidad y de la ley del valor. Así que mi pregunta un poco, Gladys, sería por la cuestión del deseo. ¿Es posible pensar que estas emergencias desafiantes que cada tanto en América Latina reaparecen, yo ya nombré el feminismo, los movimientos campesinos, comunitarios, trabajadores precarios, lo que fue el movimiento, los organizadores humanos, ¿es posible pensar que ahí se teje un deseo? Que en ese tejido de deseo se van madurando posibles
y que estamos ante el problema de que la política no sabe hacer con eso una traducción que haga para un futuro? Bueno, quisiera decir tres cosas antes de la pregunta específicamente sobre el deseo. O dos. A mí me parece que hay un inconveniente que tendríamos que ver en relación. Hoy pensaba que en el año 86, cuando yo hacía mi práctica barrial para recibirme de trabajadora social, había una fuerte presencia de movimientos que trataban de organizarse, organización comunitaria, barrial, y cómo prontamente pudimos ver que una vez que eso se formalizaba, convirtiéndose en una comisión vecinal, ese modo de formalización del poder atentaba contra la participación y el protagonismo barrial. Otra pregunta que me gustaría hacerme en ese mismo sentido es algo que le escuchaba decir el otro día a Eduardo Rinesi, que él decía que Max Weber, cuando escribe El espíritu del capitalismo, el espíritu protestante, no me sale el nombre, ayúdame Diego, sí. El espíritu del capitalismo y la ética protestante, dice de que los campesinos del sur de Estados Unidos lo que hacían era trabajar para adorar a Dios o para honrar a Dios, etc. Sin embargo, ninguno de esos campesinos sabía que lo que estaba haciendo era fundando el capitalismo. A lo cual yo le dije a algún compañero en estos días, y creo que me tiraron por clip, ¿qué hacíamos mientras éramos felices durante los años del kirchnerismo? ¿Qué sujeto se producía ahí? Y en relación a eso, yo me encuentro con que el modo de estos 30 años que hemos tenido, digo 30 años porque es un corte de mi antigüedad en el Estado como trabajadora social, me parece que al deseo político lo hemos tratado como un deseo individual y bastante difícil y separado de lo que son las instituciones políticas. El deseo tiene que ver con un estilo de vida, parece ser tratado así, y no con un deseo en el sentido de la multitud pinociana, por ejemplo. Y otra cosa que en el mismo sentido me preocupa es cómo hacer que eso que está abajo, porque las organizaciones de los distintos feminismos, distintas organizaciones que funcionan y que se las ven quizás más ahora, todo lo que tiene que ver con alimentar y con cuidar a los barrios en estos momentos de la cuarentena. ¿Cómo hacer para que eso se traduzca en un quién nos gobierna? ¿No? Porque después, a la hora de elegir o hacer una lista, bueno, pasa esto, que ese poder que se construye ahí abajo no se puede traducir en un poder institucional. Bueno, no sé si contesté o... Sí, Gladys, creo que le das en el hueso de la cuestión, en esta preocupación y la inquietud que nosotros tenemos, cualquiera de nosotros tenemos, al intentar participar y hacer de nuestro aporte o del aporte organizativo y colectivo algo que incida en la realidad y que permita modificarla o ser parte de esa transformación que bueno, está planteado en varias tensiones, como lo decía Diego,
la atención de la crisis, la atención de la pandemia, la atención del avance de la derecha, la calle tomada en esta cuarta forma de participación o que venía planteando Diego con respecto a que la ha tomado la derecha la calle, si nosotros vemos el lugar natural, entre muchas comillas, de participación nuestra, de participación popular, cómo hacemos en esta coyuntura para participar y hacer de la política una herramienta potente para transformar la realidad, para que aquello que lo han transformado o se ha transformado, a veces participando nosotros también de un eslogan, de decir, bueno, la política es la herramienta de transformación. Sin embargo, pocas veces podemos detenernos a pensar que también hay que transformar la herramienta de transformación, que también hay que poder pensarla, cuestionarla y actuar sobre la política misma en tanto herramienta para que sea otro tipo de herramienta. Digo, me parece que está en discusión eso, cómo lo hacemos y cómo actuar e incidir ahí en ese punto, ¿no? Sí, yo lamentablemente no he sentido y no siento que el kirchnerismo y los gobiernos progresistas sean exactamente una herramienta de transformación de la realidad. Creo que son una opción que nos salva y nos protege de la peor derecha reaccionaria, neoliberal y fascista, que pone un mínimo de límite y de filtro frente a los deseos del mercado mundial, que escucha, reconoce y posibilita que ciertas lógicas de reparación, ciertas lógicas de lucha no sean tan marginadas o sean tan, pero que es incapaz de transformar dinámicas estructurales que cualquier proyecto popular tiene que poner como prioridad. Así que mi problema es que yo la impresión que me da es que está faltando la maduración de una fuerza nueva. Entonces me da la impresión de que hay un conjunto de problemas inmediatos, que es a quién se vota, a quién se escucha, que, bueno, qué sé yo, me parece que la situación personal mía, que me imagino que son muchos, bueno, votamos contra Macri, votamos contra Bolsonaro, nos movilizamos contra el golpe en Bolivia. Pero si uno ve lo que pasó en Chile, para mi impresión es que estamos hablando de otra cosa. Que no estamos simplemente a ver a quién votamos o a quién no votamos, que seguramente también será un problema. Yo estuve en Chile en noviembre. A mí me da la impresión de que en América Latina todo el tiempo oscilamos entre una comprensión progresista de la barbarie fascista y la posibilidad de usar un nuevo deseo, un nuevo proyecto. Entonces, Diego, un segundito, porque se te escucha mal. No sé si, Gladys, vos escuchas bien. Bueno, porque si podés repetir, Diego, un poco este planteo del último, así lo tomamos entero, porque está más interesante. Decía que me parece, si uno ve el 2001 argentino, si uno mira lo que pasó en Chile el año pasado, si uno ve el estado de movilización de masas que cada tanto se abre en distintas regiones de América Latina y se pone a ver de qué está hecha esa red de trabajo comunitario, de trabajo social, de trabajo feminista, de trabajo precario, de trabajo de derechos humanos, de trabajo antirracista, si uno se pone a ver todo eso, ahí hay materia, digamos, hay material para un proyecto histórico nuevo. A mí me parece que no puede haber instrumento político que se pase por alto esa materialidad, que no la lea, que no la realce, que no la convierta en instituciones, que no la convierta en lenguaje, que no la convierta en estrategia, que no la convierta en alianzas. Es decir, no se puede seguir jugando a destratar esa realidad, a devaluar ese tejido, a no leer ese deseo. Yo no sé si es mayoritario o minoritario, porque una fuerza nueva no se resuelve en una encuesta, no se resuelve en estadística. ¿Sí? Opera de otra manera, es siempre supernumeraria, no se cuenta por uno, es poder de contagio y tiene una temporalidad, despliegue, repliegue, despliegue, retorno, descomposición, recomposición. Lo que yo sí sé y veo es que las personas que estamos comprometidos con la investigación teórica, filosófica, terapéutica, estética, etc., tenemos ahí un desafío, tenemos ahí una pregunta y tenemos ahí una tarea. Y mi impresión es que habría que aprovechar espacios de organización, insisto, como esta conversación, para una y otra vez contarnos qué sabemos sobre esto, cuáles son los obstáculos, cuáles son las líneas, cuáles son las maneras, cuáles son los textos, cuáles son las maneras de ir avanzando por este plano. Brillante, Diego, clarísimo. Y el interrogante que surge
también al momento de pensar esa nueva fuerza y en su traducción organizativa, cómo se encuentra en este formato que a la vez habría que ir rompiendo o encontrando la forma, digo, de la democracia representativa, que también nos encorcheta y nos pone a jugar en donde no se puede poner en común todo lo que vos venías planteando. Digo, ahí tenemos un dilema también con las reglas de juego, digo, de la democracia, que a la vez que nosotros valoramos y reivindicamos, necesariamente hay que transformar medularmente. Sí, a mí me parece que la salida de la dictadura fue el pedido de una salida burguesa de democracia, ¿no? Burguesa en el sentido bueno, de votar y descomprometida de la desigualdad social. Incluso te decía Julián, porque antes de comenzar, que yo había leído varios textos tuyos, Diego, en relación al 2001. Incluso acá trabajamos un video sobre el neoliberalismo, muy interesante, cómo vos lo vas articulando y armando en la historia desde la dictadura hasta el 18-19 que hiciste ese video. Y yo pensaba cómo también el 2001 es visto tan distinto, o puede ser visto tan distinto, ya me ha pasado, no solo con vos, sino con varios, desde la capital a cómo lo podemos ver desde Entre Ríos. Porque cuando estalló el 2001, cuando se va de la Rúa, nosotros veníamos de estar sin cobrar todos los empleos públicos, ya con asambleas, con marchas. Recordaba justamente a lo que hizo ATE, ¿no? El protagonismo de ATE acá en la provincia, cobrando confederales, incluso pasando hambre. Y sin embargo eso no tenía, parece, no era solamente Entre Ríos, sí estábamos todas las provincias, cada una con su moneda, tratando de que se reponga el capitalismo, porque lo que pedíamos era repóngase el capitalismo para poder volver a comer o cobrar. Hasta que no estalló lo de los bancos, parece que no alcanzaba, o por lo menos esa es la visión que se forjó desde el interior, desde que hasta que no se devolvieron el dinero de los bancos, no hubiera ocurrido nada. Y es como que me parece que ahí se empezó a disolver algo que se venía forjando de otra manera en los 90, ¿no? A pesar del menemato, todos participábamos activamente en cómo podíamos, en la idea de un gobierno que cambiara el estado de cosas. Sí, a mí la impresión que me da, recuerdo muy parecido, ¿no? La impresión que me da es que los gobiernos, pienso yo, ¿no? No deberíamos más pedir a los gobiernos que transformen la realidad, simplemente porque si uno hace eso, la única situación que llega es enojarse con los gobiernos porque no la van a no la transforman. Entonces uno dice que porque son traidores, porque son malos, no sé, puede haber todo tipo de explicaciones, pero la verdad es que la historia de los últimos 2 siglos mínimo nos enseña que las transformaciones fuertes son porque hay fuerzas que amenazan, que ya no esperan más, que ya no tienen paciencia, que tienen una... Yo me quedé pensando en tu uso de la noción de deliberación, si el placer de la lengua que busca posibles, ¿no? Así la entendí, ¿no? Es decir, cuando deliberamos algo es porque estamos en condiciones de problematizarlo, ya no es automático, ya no es natural, sabemos que es de una manera, pero podría ser de otra, y en la deliberación nos vamos enterando. ¿Cómo hacer para que lo que Benjamin llamaba los sujetos en peligro entren en la deliberación? Porque hoy no están deliberando, no están en la deliberación.
apenas se los toma como víctimas a compensar, a incluir. Es decir, se desmerece el hecho de que la política en la ciudad somos todos. Y no todo aquel que en un barrio, en una fábrica, en cualquier situación, está construyendo el lazo social, que es uno de los temas que acá se nos está proponiendo, es protagonista político. Es protagonista político. Y no es posible asumir la idea de democracia si no se toma esta mínima precaución de decir, cuidado que la ciudadanía y el reconocimiento de los protagonistas políticos tiene que ser bien material. Bien material. La deliberación no es solo el uso de la palabra, es un uso de la palabra que obliga, que reúne condiciones, ¿no? Es decir, me parece que, como diría Foucault, hay un juego de estrategias y resistencias en que la deliberación debe recoger. Entonces, diría, hace falta materializar un poco esta democracia. Hace falta que irrumpan voces con mucho cuerpo adentro y obliguen a una redistribución del poder, no solo de la economía, de una manera bastante urgente. Y yo diría así, si esto no se lo hace, si no aprovechamos estos gobiernos relativamente progresistas, si no aprovechamos estos momentos no simplemente para decir qué grande Alberto, qué maravilla Alberto, cómo habla, sino vamos un poco más allá de eso, lo que va a ocurrir es que esa organización popular que no entra en el diálogo se oscurece y puede aparecer con una cara completamente violenta, completamente neofascista. Me parece a mí que es un tema urgente en toda América Latina, retomar los momentos de luz, los momentos democráticos, los momentos de inteligencia colectiva que vienen de abajo. Y creo que no hacerlo es complicidad, es casi como entregarse a un futuro completamente ominoso. No creo que en Argentina estemos para darnos ese lujo. Con lo que dice Diego, comparte un comentario que nos hace Mariana Churrarín. Ella dice, también están tomando la palabra y a veces la calle aquellos de algunos grupos de economía más informal, como los artistas, que en este momento la están pasando muy mal, y que los estados nacional, provincial y municipal aún no han llegado a apoyar suficientemente y no están con la derecha ni son anticuarentena y son quienes están en la calle. Bueno, ahí hay otros cuerpos, ¿no?, para darle corporeidad, materialidad a esta deliberación, en línea de lo que planteaba Diego. Quiero decirle a todas las personas que están siguiendo en vivo por el Facebook de Hijos esta conversación, que pueden hacernos sus comentarios, aportes o interrogantes, dudas, cuestiones a compartir, a poner en común. Gladys Martínez y Diego Stuart nos están participando de sus ideas y de algunos aspectos de su recorrido conceptual y biográfico, que es a veces lo mismo, ¿no? Así que yo digo, ahí pensaba en lo que plantea García Linera en un momento cuando él dice, bueno, hay un momento horizontal de participación plebeya por todos lados, fogoneando distintas reivindicaciones, y luego un momento vertical o leninista, dice él, el momento donde se articula una herramienta para poder ir a la disputa por el Estado. Sigo un poco quizás enfrascado en una visión de la política de cómo el proceso, en este caso en Bolivia o en la Argentina misma, el rastreo que hizo el kirchnerismo sobre las reivindicaciones del movimiento de derechos humanos para traducirlo en política pública, en política de Estado. Digo, en esos momentos y en esas tensiones, de una u otra manera se ha participado, y podríamos ahí abrir un interrogante de cómo es que se produce ahí, cómo nosotros podemos respetar o seguir dándole lugar o siendo parte de ese sujeto popular, deseoso, comunitario, colectivo, y a la vez traducir esto en política y en política pública también. ¿Existe esa posibilidad o son dos cosas antagónicas? No sé, Gladys, ¿querés decir algo vos? No, preguntar otra cosa, prefiero que lo respondas. No tengo respuesta, digamos. Evidentemente hay una traducción pública que se ha hecho de algunas cuestiones que son muy importantes y que son parte de lo que no hay que perder, no hay que subestimar, hay que aprender y hay que ver cómo potenciar.
y al mismo tiempo tenemos el problema de tratar de entender por qué estos gobiernos han sido derrotados por las derechas neoliberales o neofascistas una y otra vez, sea bajo la forma de golpe de Estado o de elecciones, y por qué luego vino ahora tan agresiva y hay tan poca capacidad de defender esos momentos y de profundizarlos. Entonces me parece que hay una serie de preguntas. Si la pregunta es solamente, ¿vale la pena hacer traducciones estatales e institucionales de lo que va pasando en el mundo popular? La respuesta es sí. ¿Vale la pena? Habría que hacerlo mucho más. En todo caso, uno diría, ¿por qué tampoco? ¿Y por qué no traducirlo muchísimo más? Y ahí logrando momentos de institucionalidad, de formas de igualdad, ilimitadamente. El problema es que en cierto momento uno encuentra la decepción de que hay transformaciones muy elementales que no han ocurrido y que eso desgasta los procesos políticos, no los fortalecen. Y por otro lado, me parece, es una vieja conversación, yo creo, con Álvaro García Linera, cuando se distribuye, cuando se incluye a sectores populares largamente excluidos de consumo. Y con mucha justicia, ¿no? Uno solamente se pregunta por qué no más, pero estamos muy de acuerdo en esa inclusión. Si esos sujetos después votan neoliberalmente o tienen aspiraciones neoliberales, ¿qué concluimos de eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Simplemente la repetición o podemos profundizar, convocar a esas mismas fuerzas a preguntarnos ¿y qué modos de consumo, qué modos de participación de consumo popular podríamos inventar? Dado que el consumo es subjetiva, ¿vamos a confiar en las formas de consumo que nos vienen ofreciendo una y otra vez los grandes poderes multinacionales o eso lo podríamos pensar, lo podríamos reabrir, podríamos hacer nuevas experiencias con eso, podríamos ligar consumo a nuevas formas de participación? No sé, me da la impresión que son preguntas postergadas, que la política no termina de tomar. En ese sentido me pregunto si no tenemos un problema con que las discusiones que nos merecemos y que nos damos tienen problemas para traducirse en política. Ojalá se pudieran traducir más y mejor en política. El problema no es que se traduzcan, el problema es que no se traduzcan. Y hay razones muy estructurales para que no se traduzcan, y es que estos estados no dejan de ser estados que reproducen la sociedad a partir de la reproducción del capital. No hemos encontrado una vía alternativa y en este momento es urgente hacerlo porque la reproducción del capital no garantiza en lo más mínimo la reproducción de la vida comunitaria. Bien. Gladys, ibas a decir algo, es difícil decir algo después del planteo así de Diego, contundente. Sí, yo lo que me había estado imaginando hace un tiempo, que me imagino como que va a haber hay una distribución abajo, ¿no? Con las economías populares, y más o menos que eso funciona, y arriba sigue existiendo esa concentración del capital, que ese poder de abajo nunca llega a tocar ese poder y esa distribución de arriba. Eso, no sé, Diego, ¿qué pensás de si eso no fue un poco así también todos estos años? Yo pienso que cuando Julián dice que es contundente el planteo, me pongo incómodo, porque me siento una figura que no me gusta, que es la de las personas que resuelven en la mente y en el discurso lo que en la realidad sabemos que no se puede resolver. Me resulta muy incómodo, muy injusto, muy arrogante. La impresión que me da es que de la Comuna de París a la caída del socialismo real hubieron un siglo y medio, como dice el profesor Alejandro Horowitz, un siglo y medio en donde el proyecto socialista con sus más y sus menos, los proyectos revolucionarios, fueron una manera de operar en el mundo efectivamente y de intentar pensar un mecanismo que no fuera el del mercado mundial capitalista. Bueno, eso fracasó. Podemos discutir infinitamente las razones, tal vez no haya fracasado para siempre, pero nosotros somos testigos de esa derrota, somos los contemporáneos de esa derrota y nos toca vivir una época en donde el mundo popular no cuenta con alternativas políticas a esta forma de reproducción del capital. Bien. Dicho esto, en América Latina, después del año 94, después del zapatismo, nos encontramos con la posibilidad de volver a plantear cuestiones centrales, aunque no tengamos modelo alternativo. Es decir, que ya no se nos puede callar la boca por el hecho de que no tenemos modelo alternativo. No sé si habrá de vuelta un modelo alternativo o será que una pluralidad de diferencias irán creando una situación nueva. Yo realmente creo que es difícil tener un saber sobre eso. Lo que sí me parece es que hay
como si dijésemos un derecho a decir las cosas. Hay un derecho a formar fuerzas nuevas. Hay un derecho a decir de esto hay que hablar, esto hay que pensarlo, acá hay un punto en el cual no podemos eludirlo, y en ese sentido sí me parece que hay que tener un lenguaje lo más directamente posible. Sobre todo, insisto, porque en este periodo, como dijo Gladys, el capital se reestructuró y coordina la realidad desde unas abstracciones tan generales y tan globales que pareciera que no se lo puede tocar, que al capital no se lo puede tocar. Ahora, la cuarentena nos enseña que el capital necesita que la gente vaya a trabajar, no le gusta nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? No, seguí, Diego. Simplemente digo que la cuarentena nos enseña la ansiedad de los capitalistas pidiendo que la cuarentena se vaya rápido y que la gente vaya a trabajar, porque sin trabajo no hay capital. Hoy se ve con muchísima claridad. Sin actividad humana que crea valor no hay capital. Por lo tanto, me parece que son momentos en donde tenemos que sacar cuentas, hacer repasos, conversar entre nosotros. Seguramente la posibilidad de retomar un destino que se interrumpió en los años 70 con el fracaso de las organizaciones revolucionarias tendrá hoy otro lenguaje, tendrá hoy otras formas, llevará mucho tiempo, pero es que la otra alternativa a pensar esto es una sumisión absoluta a este capital abstracto, reestructurado, global, que como dice muy bien Gladys, se sitúa en un lugar en el que parece que no se lo pudiera tocar. Contra eso hay reapropiación de saberes, hay reapropiación de territorios, hay reapropiación de tecnologías, hay reapropiación de discursos, hay reapropiación de cooperación. En ese magma, digamos, me parece que estamos intentando recrear un proyecto. Bien, sí, Diego. Ahí tomame también la cuestión de la contundencia en el sentido de que es un martillazo al medio del esquema mental sobre el que venimos habituados a pensar en la militancia política y a partir de ahí rearmarse de algunas ideas para poder seguir dialogando en este sentido. Transmito un concepto acá, una pregunta de Emiliano Tomé Pierola, dice: las limitaciones históricas de nuestra democracia no son las limitaciones que no podemos analizar o procesar de las experiencias políticas populares en el Estado. Esta es una de Emiliano, que dice también: ¿qué pensás de la necesidad de construir un horizonte político que no solo se enuncie en términos alternativos o antagónicos al neoliberalismo, sino como elemento de una identidad colectiva que sea afirmativa como proyección política? Yo no sé si es conexión, pero no. Gladys, ahí está silenciada, Gladys. Ahí está. Ahora escucho mejor, pero no escuchaba nada. Ah, bueno, retomamos acá. Mejor. Hay algunas, son muchas las preguntas. A ver, dice, tiro otra. Interesante el debate, dice Maru Mariel. Entonces, ¿el problema estaría en la construcción de lo político? Ahí hay una, y que se la comparto y le tiro otra más y a ver cómo sería esta idea de consumos ligados a nuevas formas de participación, pregunta Débora. Ahí está, la última fue para vos, Diego, me parece, en particular, hacías mención con respecto a los consumos. Sí, ¿Vos escuchás? A mí me parece que... Ahí está. Sí, ahora lo escucho. Me parece que con respecto a la construcción de lo político, seguimos pensando lo político de manera bastante restringida. Es como, bueno, este espacio, lo denominamos como espacio político, todos los demás no lo denominamos así. Y bueno, capaz que yo sea política, pero me parece que el espacio político es el espacio que no puede estar separado de la vida cotidiana y bueno, de eso, de nuestro deseo particular, singular, individual, de las relaciones sociales, sino que la construcción política es la construcción del lazo. Bueno, el lazo que tengo con los vecinos, el lazo que tengo con el estudiante, no sé. Todos esos espacios son espacios políticos. Lo que
pasa es que nosotros creo que tenemos esas esferas separadas de, bueno, ahora vamos al centro estudiante y ahí en el centro estudiante tengo el espacio político o voy a lo que era un partido político y voy. Todavía creo que no funciona de esa manera y que si pensaba incluso hoy en lo que decía Diego, que cualquier espacio político que no sea dentro de los formales, queda como un espacio de desobediencia y cualquier crítica puede ser tomada como un espacio de desobediencia que enseguida puede corroer el poder actual y que sea como beneficiario para las derechas. Entonces, es como uno nunca puede decir nada al final, pues si decís, enseguida te harías a la derecha. Si no decís, después con los años, ¿por qué no lo dije? Entonces, es muy complicado. Me parece que lo más complicado es el lazo. Por lo cual no hay una confianza o una de poder hablar, ¿no? Practicar esto posible a través de la lengua. No, yo simplemente me gustaría retomar lo que dijo Gladys recién sobre lo político formal y todo lo político que es por fuera de lo formal y plantear una hipótesis que es la siguiente. ¿Qué pasa si lo político entendido como toma de decisiones tuviese su correlato en la economía y no fueran dos cosas diferentes? Es decir, que el modo en que se toman decisiones y el modo en que se da la acumulación del capital fuera lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Si vamos a vivir de exportaciones de materia prima de grano, si vamos a vivir de la soja, entonces evidentemente los movimientos campesinos no van a poder tomar decisiones estratégicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Si vamos a vivir de la minería, es evidente que toda la discusión contra la megaminería va a ser marginalizada. Es un correlato de las decisiones que se toman en términos de acumulación económica. Si la acumulación económica implica que todo el territorio va a estar destinado a la valorización financiera, entonces los actores en los territorios que tienen una dimensión comunitaria no van a estar en el centro de las decisiones, y así sucesivamente. Por lo tanto, me parece que es totalmente inevitable que si nosotros estamos pensando que se redistribuya el poder político y otras esferas de la vida entran en la toma de decisiones, necesariamente se va a afectar el modo de acumulación. No hay otra, es inevitable, es deseable además. Entonces, la cuestión podría ser, la respuesta que yo podría intentar dar a la sería, cuando pensamos formas de consumo, cuando pensamos relación con la tierra, cuando preguntamos saberes, la relación con la salud, estamos ya hablando de economía y estamos ya hablando de quién y cómo se toman las decisiones, es decir, con qué reglas y en qué espacios tomamos decisiones. A mí me da la impresión de que hay una afirmatividad. Esto no es un problema de contra el neoliberalismo, como si fuera, digamos, una especie de guerra entre dos iguales para ver quién se queda con la casa de gobierno. Me parece que la afirmación consiste simplemente en el hecho de lo que estamos diciendo es que hay una cierta forma de avanzar, agredir y desposeer la vida comunitaria a la que hay que ponerle límites. Y solo el hecho de ponerle límites permite que se recree una imaginación diferente, que los territorios se pueblen de otra manera, que los lenguajes sean otros, que la deliberación se amplíe, como decía Gladys. Me parece que es todo parte un poco de un mismo movimiento, y no de preguntarle a Diego o a cualquiera, ¿y cómo sería esto y cómo sería el otro? Porque Diego y yo no tenemos la menor idea. Simplemente son algunas orientaciones muy generales. No seguir separando economía de política, toma de decisiones de formas de vida, economía de lo jurídico y de lo estatal, de no aceptar que el neoliberalismo es un automatismo, de ponerle límites para ensayar otras cosas. Son orientaciones muy generales, que además no vienen de la cabeza de nadie, vienen de un repaso de la lucha popular de los últimos 20 años. Perdón, pero yo tuve muchas dificultades con mi conexión y quedé sin conexión bastante rato. Bueno, Gladys, pero ahí estamos arrimando a la idea de sintetizar la conversación de hoy, dejarla abierta en realidad por varios lugares. Más que tenemos muchas canteras acá de lo conversado y de lo puesto en común, y recién charlábamos lo último que planteaba un poco Diego,
tiene que ver con poder discutir de lleno ahí el concepto, la idea de economía también. Que yo creo que la pandemia, y si hay algo que ha asociado, algo que a nosotros nos deja como cantera para trabajar, es que salud se ha asociado a la idea de cuidado. De una u otra manera, es una, o capaz que yo lo tomo así y ustedes tendrán otro registro. La idea de salud hoy, en el lugar que está, en la vida social, se ha asociado de una u otra manera a la idea de cuidado. Y ahí creo que hay un momento fértil para poder plantear algunas cuestiones que vinculen también a la economía con el cuidado de la vida, con el cuidado de nosotros, de la comunidad, y a la política también, con la salud y con la economía, pensando en que hay que construir la posibilidad de que todos vivamos bien, digo, y en el sentido del buen vivir, ¿no? Les pediría que intenten hacer un cierre, dejando abierto lo que quieran dejar abierto, y las conversaciones de la lengua que nos salva van a seguir con otros participantes, otros protagonistas, pero también rastreando lo que se charló hoy aquí en esta tarde con ustedes. Yo simplemente decir que para mí la discusión no es salud o economía, sino que me parece que justamente es más política. Es con política que se puede saldar o saldar. No creo que sea siempre, nunca se concluye sobre eso, pero sí que me parece que va por ahí el tipo de conversación y el tipo de construcción que querramos hacer. Yo estoy de acuerdo, con Gladys. Simplemente intentaría decir salud, economía y política leídas por fuera del vocabulario neoliberal, porque me parece que ahí siempre ocurre lo mismo. Cuando se dice economía, ahí está la ley de valor reordenando todos los términos, y siempre desde el punto, se nos secuestra la materialidad del asunto, se nos secuestra el lenguaje del asunto, que es el acceso a la materialidad. Entonces, si nosotros pudiésemos como redistribuir y tomar por política la capacidad de meterle límites a este vocabulario neoliberal y poder hablar de otra manera, hablar de otro modo, me parece a mí que recuperamos la economía. Y me da la impresión de que la política es la teoría política de la ciudad, como decía la Pipiña, no es la teoría política del conjunto. Ahí me parece que es necesario, como nunca, romper la idea de que están los cancheros políticos profesionales que se la saben todas, tienen todas las respuestas y los vemos por televisión, como si la cantidad de esfuerzos comunitarios que están intentando decir cuidados o desastre, como si ese aviso de incendio, ese aviso de peligro, no fuera una especie de aviso, último aviso a la política de que se reabra, de que vuelva a traducir, de que vuelva a escuchar, de que vuelva a inventar, de que vuelva a entender, a condición de desaparecer como tal, ¿no? Y en una situación como esta, sin política, no es interesante lo que se nos está proponiendo. Totalmente. Bien, y así vamos llegando entonces al final de esta conversación, La lengua que nos salva. Citando al querido Serrat, preferimos la revolución a la pesadilla que nos proponen, y aunque no sepamos bien en términos concretos, entonces ese modelo alternativo no quiere decir que no tengamos alternativa a esto que es lo que nos presentan y nos imponen. Yo estoy profundamente agradecido de haberme convocado a participar como moderador en esta conversación. Diego y Gladys, 1.000.000 de gracias por sus aportes, por su materia gris compartida aquí y por la experiencia que vienen construyendo colectivamente y la han puesto entonces en común aquí en esta tarde con nosotros a través de Hijos, la lengua que nos salva, conversaciones sobre lo posible. Les hacemos llegar un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo inmenso. Hasta luego. Chau, chau.